iglesia, madre y maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano, ayudando así a nuestro hermano, compartiendo con el Padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra. Una madre que nos cuida y nos ama y nos ilumina en la palabra de Cristo, nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a Él escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan ya a través de Radio María Panamá, una voz católica que llega hasta tu casa y quiere estar contigo, acompañarte y sobre todo dejarte una buena noticia, palabra del Señor, experiencia cristiana. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista, acompañándoles a ustedes como siempre en este espacio de la tarde a través de la number one de las radios católicas, Radio María Panamá, desde Guatemala. Para ustedes, un placer, como siempre, estar en Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos. Hermanos, como sabemos, el mes de junio había sido destinado en Panamá para poder hablar sobre la familia. Estamos llegando prácticamente a la finalización del mes de junio. Hoy vamos a tener un tema de la familia. Vamos a comentar un poquito sobre la festividad del día de ayer. Para nosotros los misioneros redentoristas es importante y tenemos que mencionarla, como lo fue la festividad del Perpetuo Socorro. Igualmente hoy, ya en las vísperas, es decir, en la tarde, vamos a tener la celebración, las primeras vísperas de la festividad de San Pedro y San Pablo. Vamos a hablar un poquito de la importancia de esta festividad. Bueno, como vemos, un programa cargado de varias cosas, pero sin duda alguna en el cual queremos que Dios se manifieste, que sea Él quien hable, que tenga control de los micrófonos de acá de Radio María y así pueda llegar un mensaje pues bueno, un mensaje que anime a cada uno de nosotros en nuestro diario caminar. Les voy a invitar a que podamos dar inicio con nuestra oración de Radio María, una oración de San Alfonso María de Ligorio, que es la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu abogado, luz de los corazones y Padre de los pobres, amor de Dios y santificador de la Iglesia, dame a beber el agua de tus dones. Mi alma es tierra seca que no produce más que espinas y abrojos. Oh fuente de agua viva, inúndame con tu caudal. No permitas que me vaya a beber aguas contaminadas. Riega mi corazón en tiempo de sequía, que el tedio no sofoque la vida que me infundes. Ven Espíritu Santo y lléname de tus dones. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, entonces de vuelta acá en Iglesia Madre y Maestra. Gracias por su sintonía, gracias a todas las personas que nos envían su reporte de sintonía diciéndonos estamos allí escuchando Radio María Panamá en este programa misionero. Radio María, que a través de toda su experiencia, de toda su labor, de toda su generosidad y bondad, pues sigue llevando palabra de vida, que es lo que nosotros queremos hacer. En esta primera parte, como les dije, vamos a terminar de dialogar sobre la familia.
Y hemos seguido acá esta exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia. Vamos a hablar sobre prácticamente las conclusiones que se nos presentan. Y es que pues ya hemos ido dialogando de qué es la familia, de cuál es su importancia, de cómo se conforma, de que existen diferentes tipos de familias según los catálogos sociológicos, y bueno, es a lo que hoy por hoy hemos tenido que irnos adaptando. Sin embargo, a pesar de ello, la familia no puede y no debe perder aquello que le es esencial a ser familia. ¿Y qué le es esencial a ser familia? Bueno, sabemos que la familia preservará la cultura, construirá la sociedad, formará en la educación a los jóvenes, no solo enseñará, bueno, los jóvenes, a los niños, no solo enseñará, sino educará. No toda la educación tiene que enseñar algo, pero a veces no todo lo que se enseña educa necesariamente. Yo considero que a veces aquí radica un verdadero problema en cuanto a nuestros sistemas educativos, que terminan siendo bastantes sistemas, pero poco educativos. Acá que el Señor pues nos ayude, que nos ilumine. El Papa Francisco va a hablar juntamente con los padres sinodales que el testimonio, por ejemplo, de los cónyuges y de las familias va a construir iglesia doméstica. Se trata de experimentar el modo en que el evangelio se convierte en una alegría y llena el corazón, llena la vida entera de la familia, porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Es interesante poder ver cómo hay personas que tienen lo que pudiéramos desear, anhelar, dinero, cosas materiales, experiencias de vida que te proporciona pues también el dinero, ¿no? Viajar, conocer, en fin, placeres, ¿por qué no? Pero resulta que luego en el interior de estas personas con un estilo de vida como el que he mencionado, la felicidad a veces es inexistente. Tantas cosas y nada te hace feliz y te hace desear más y más y más. Y bueno, la verdad es que nos es difícil poder concretar esa experiencia de felicidad en la vida de cada uno. ¿Por qué pasa? Bueno, yo creo que habrán vacíos en el ser humano que solo los podrá llenar el Señor. Existirán huecos en nuestro corazón que necesitan de la conexión espiritual con Dios, definitivamente. Y esto sucede en muchas familias. A veces queremos proveerle a nuestros hijos de todo, pero no les proveemos de lo más importante, que será el amor, que será la educación con dignidad, que será el respeto. Y esto obviamente pues incrementa eso que denominamos pues la crisis familiar. Recordemos la parábola del sembrador, ¿no? Pues un sembrador que sale a sembrar, donde la semilla cae en diferentes terrenos. Algunos, pues la semilla salió, pero se murió. En otros por falta de cuidado, hasta que pues hay un tipo de semilla en un determinado terreno que sí dará frutos. Nuestra tarea será cooperar en la siembra. Lo demás tendrá que ser obra de Dios. Tampoco podemos olvidar que la iglesia predica sobre la familia como un signo de contradicción. Hoy, donde estos valores de la familia, todo lo que vaya en pro de la vida, todo lo que quiera construir reino de Dios, pareciera que es como una amenaza para determinados sectores de la sociedad, la iglesia va a seguir manifestando y diciendo, no, la familia sigue siendo una opción válida para todos y debemos intentar patentizarla. La iglesia quiere que las familias con humilde comprensión y deseo puedan acompañarse y dejarse acompañar, descubrir de mejor manera y poder superar las dificultades que se encuentran en el camino del seguimiento del Señor. El resumen de nuestra vida será la sumatoria de nuestras decisiones en el camino del seguimiento como cristianos, como creyentes. Pues nos da la gana creer. No basta, hermanos, acá una cooperación genérica, es decir, de las generalidades, en la preocupación por la familia y en los grandes proyectos pastorales, que resulta que en nuestra parroquia
pues tenemos una pastoral familiar, hay muchos planes, se han escrito cosas extraordinarias, pero al momento de llevarlas a la práctica, resulta que se nos complica y no terminan dando el fruto que necesitamos. Tenemos que ser sujetos activos de la pastoral familiar. Se requiere un esfuerzo evangelizador y catequético dirigido a la familia, que le oriente, que la llene del buen sentido. ¿Esto qué exige para la iglesia? Bueno, esto exige una conversión misionera de parte de todos, de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas y de los corazones de cada uno de los destinatarios de la acción familiar. Es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado a veces de los problemas reales. La pastoral familiar, atención pastorales familiares que nos siguen, que escuchan Radio María, la pastoral familiar va a compartir el Papa Francisco, debe hacer experimentar el Evangelio como una respuesta profunda a las expectativas de la persona humana, a su dignidad, a su realización plena, a la necesidad de reciprocidad en la comunión y en la fecundidad. No se va a tratar de presentar una normativa llena de prohibiciones, sino de proveer valores, respondiendo a las necesidades de hoy. Una experiencia que pueda proponer alternativas. Yo creo que en los procesos evangelizadores de hoy, la experiencia de lo alternativo, es decir, a veces solo tienes A o B, pero resulta que necesitas un camino diferente, necesitas C, D, E. Pues la iglesia tiene que reflexionar, por eso la iglesia también es sabia, por eso los sacerdotes se han formado mucho, por eso las pastorales familiares y sus líderes les han enviado encuentros, les han dado formación, y tenemos que continuar. ¿Para qué? Para que a través de la reflexión, de la meditación, del diálogo, pueda suscitarse en nosotros esta experiencia de lo alternativo, de una propuesta auténtica, diferente, honda y profunda. Lo principal va a nombrar el Papa Francisco en el número 202 de Amoris Laetitia. La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales. Junto con una pastoral específica orientada a la familia, se nos presenta y se nos plantea la necesidad de la formación, claro, está más adecuada de los presbíteros, de todos los agentes de pastoral. Claro, primero recordemos que la iglesia se conforma como una gran familia y bueno, lo específico de la pastoral familiar será la familia, pero de alguna manera alternativa, en todas nuestras pastorales esto está presente. Si todas las personas que vienen a nuestra pastoral pertenecen a una determinada familia, de ahí ha nacido su vocación, de ahí ha nacido la transmisión de la fe. Y bueno, necesitamos seguir acompañando esta realidad, pues es necesaria la reflexión, como ya hemos mencionado, la meditación sobre estos temas, pero también tomar el desafío de poder llevarla a la práctica. No se nos puede olvidar lo importante que es en nuestra cultura la experiencia de la unidad, no de la uniformidad, no, la experiencia verdadera de la unidad. Empezando por la unidad cristiana, la unidad de la persona. La persona es una unidad en sí misma, que significa un compuesto de varias partes. Somos materia, somos forma, pero también seremos esencia, seremos sustancia, seremos cuerpo. Y nosotros, hermanos, no vemos a los cuerpos caminando sin la esencia, que es el alma. Si usted ve a los cuerpos sin alma, bueno, los vemos cuando están muertos, pero ya está. Los despedimos, ni tampoco vemos a las almas sin cuerpo. Si eso nos pasa, tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo. Esta capacitación, esta formación que decimos que se requiere llevar a la práctica, ¿hacia qué práctica? Bueno, hacia la práctica de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia celebra, ¿qué celebra? El misterio de la resurrección de Cristo Jesús, que le ofrece a tu vida un cambio de rumbo, lo que llamamos conversión, diciéndote que Dios te ama, la anunciación del querigma, que te perdona, que te vuelve a dar otra oportunidad, una vida nueva en el Espíritu que requiere de nuestro compromiso. Pero esto es lo que en ocasiones a nosotros no nos gusta escuchar.
Hoy hay muchas cosas que a través de las redes sociales, donde la información corre muy rápido, podemos decir, se ponen como de moda. Pero la iglesia sigue apostando por aquello que a lo largo de la experiencia humana ha visto que funciona. Bien o mal, o sea, funciona. Y tenemos que seguirlo haciendo patente también nosotros. Digo bien o mal porque a veces la experiencia pues sí es llevada hasta lo último y da sus frutos, otras veces pues ciertamente no se proveyó de los mejores elementos para hacerla fructificar. Me refiero a la experiencia de la familia. Entonces, las cosas no pueden tener un cambio inmediato. Recordemos, la iglesia ha acompañado a la humanidad desde hace más de 2000 años y ha podido ser testigo de aquellos elementos que han podido subsistir al paso de los tiempos. Y bueno, yo creo que la familia es una realidad que siempre se ha encontrado en crisis. Tal vez siempre hablamos de esto, pero esa crisis le hace madurar, le hace crecer, le hace enfrentar estas realidades, y nosotros pues tendremos que seguir siendo testimonio vivo de ello, de la alianza que Dios hace con los seres humanos en la familia. Recordemos, el pueblo de Israel pues también puede ser como una gran familia que lo unen diferentes lazos que tienen una finalidad común, y cada una de nuestras familias también no solo será la lucha por la supervivencia, sino en este caso también quiere ser la experiencia de hacer reino, de una sociedad mejor, de aquello que decía John Baden-Powell, fundador del movimiento Scout, que podamos dejar un mundo mejor de como lo hemos encontrado. Y vaya que tenemos una fuerte tarea por hacer. La familia tiene que hacer su lucha, creo yo. Tiene que enfrentar las situaciones que le aquejan. Tiene que resistirse. De allí que el Papa la nombra como una experiencia de contradicción. ¿Tiene que resistirse a qué? Tiene que resistirse a veces a aquello que se plantea como más fácil, poder acabar todo, cada uno por su lado, donde las grandes víctimas terminan siendo los hijos de una familia. Y tendremos que dar lo mejor de nosotros, todo. Asumir ese desafío. La pastoral familiar, la pastoral matrimonial, donde acompaña a las parejas incluso antes de casarse. Tenemos que revisar esos esquemas, esas catequesis, para que puedan ser, creo yo, como muchísimo más sólidas. Algunas propuestas de corte práctico, es decir, de corte pastoral. Primero, nuestros equipos de formación, de evangelización, de capacitación, de catequesis deben estar integrados por personas que puedan dar testimonio. A mí me llama mucho la atención esto, y acá en nuestra parroquia yo lo he visto, y hemos tenido casi algunos problemas. No estamos para eso, pero intentamos darle solución. Bueno, una pareja que viene para la entrevista matrimonial y trae a sus testigos, que serán a su vez los padrinos del matrimonio, donde no hay una experiencia cristiana. O por ejemplo, escoges como padrino de bautismo a alguien que no viene a la iglesia. ¿Cuál es el sentido? El sentido quiere ser alguien que pueda dar fe de que la vida eclesial vale la pena, de que seguir a Jesucristo vale más que la pena, vale la vida, porque Jesús ha entregado la vida por ti y por mí, y por eso yo también estoy llamado a eso. Pero sí, la experiencia de fe de un padrino será muy pobre, ¿cómo pretendes que tu padrino pueda asumir las veces de papá, de dar una familia, si algún día llegas a faltar tú? Que esa es en última instancia de las grandes tareas, de poder orientar en la fe, de decirte, hey, no los vimos, ¿sí? Pero a veces escogemos pues a nuestros amigos de ver el partido del estadio, ¿no? Y pues será ahora crear un vínculo extrafamiliar donde no habrá un compadrazgo. Debe de ir pues más allá de esto. El estímulo también a nuestros jóvenes por seguir mostrando que la familia pues sigue siendo válida, sigue siendo una opción válida para hoy. Lo ha sido y lo va a seguir siendo, porque no hay manera de poder subsistir por sí mismos. La vida no se gesta sola, se gesta en la creación de una familia. De eso se trata.
La familia debe estar para curarse las heridas también. La familia es un espacio cristiano, social también, que sana, que cura, que anima a poder seguir adelante. Como podremos ver entonces, esto engloba a todos, nadie se queda fuera de la familia, y en la gran familia eclesial que somos, imagínate, pues está la catequesis de los niños, esos grupos de perseverancia, los jóvenes haciendo su esfuerzo por mantener una identidad, las personas adultas, las pastorales familiares, aquellos que tienen algún servicio diferente en la liturgia, en la música, como ministros extraordinarios de la comunión, todos vienen de una familia, y por eso es importante retomar la experiencia en cada una de nuestras pastorales de el ser familia. Sí, la formación específica que requiere cada uno de nuestros movimientos y grupos pastorales, pero también la experiencia que nos convoca a todos, la gran familia cristiana, que es lo que se reúne a celebrar la Eucaristía. Tenemos que, hermanos, iluminar la vida de la familia, sus angustias, sus dificultades. Hoy la familia vive un gran drama desde muchas realidades, afectada desde muchos frentes, que claro está, en muchas circunstancias le es difícil cubrir. Sin embargo, ayudar allí a través del testimonio, ¿por qué es importante esto y por qué el testimonio ilumina? Porque hay personas que han atravesado por las mismas realidades y pueden decirte, yo sé lo que se siente estar allí, sabemos eso, pero también queremos decirte que lo hemos podido superar en la ayuda de Jesucristo, en la intercesión propia de María, y hemos podido salir adelante, y lo entendemos de primera mano. Pero podemos decirte que es posible recobrar la felicidad, reaccionar, resistirse a las experiencias que quieren destruir a la familia. Poder pensar con claridad, poder sincerarnos, actuar de manera honesta, poder dialogar. La familia necesita del diálogo. Cuando el diálogo se cierra entre los seres humanos, no hay nada que se pueda hacer, ni Dios va a poder cambiar eso, porque ni siquiera nosotros queremos hacerlo. Los animales no tienen otra manera de poder hacerlo. Hay muchos estudios hoy por hoy de la inteligencia de los animales, si se le puede llamar así, si puede existir un determinado tipo de inteligencia. Súper interesantísimo el tema, pero no somos como las cabras o los alces que se tienen que dar de cabezazos con sus cuernos para ver pues quién termina siendo el más fuerte y ganando. En nosotros existe el razonamiento, el discernimiento, y el poder plantear los objetos y con inteligencia poder decidirnos, poder aceptar que nos equivocamos, poder ofrecer el perdón. Eso no existe en los animales. Entonces no podemos llegar a la experiencia donde se cierra el diálogo. Y en muchas ocasiones esto es lo que sucede cuando hoy por hoy las parejas, las familias, los hijos no hablan, no dialogan. No permitas entonces que viejas heridas vengan, situaciones del pasado que vuelvan a salir al presente, que volvamos a traerlas nuevamente. Eso existe, para eso existe el diálogo, para eso ha existido el perdón, y lo que hemos perdonado es como que lo escribiéramos en la arena del mar, muy cerca de donde llegan las olas, y hasta un día lo escribiste y al rato vino la ola, se lo llevó, lo borró para siempre. No podemos desaparecerlo, claro está, en nuestra vida. La analogía pues es muy interesante, bonita, pero tampoco tenemos por qué todos los días estar abriendo la misma cicatriz de esa herida, pues que es eso, que ya ha cicatrizado. Quienes más nos quieren son quienes más nos hieren, y a quienes más herimos resulta siendo que es a quienes más queremos. Desafortunadamente es como un círculo vicioso que nos acompaña, pero yo creo que la experiencia de iglesia quiere ayudarnos a todos a superar esto. Hermanos, esta tarde entonces hablando sobre el tema familia, hoy cerrando el mes de junio con la experiencia de familia, un mes importante para poder dialogar, donde hemos reflexionado mucho sobre esta experiencia, acá dejándonos acompañar por el Papa Francisco en Amoris Laetitia, esta exhortación apostólica que claro está es para la familia.
la familia que ha de vivir su espiritualidad intrafamiliar, y eso se debe ver reflejado también en la experiencia del encuentro con los hermanos. Pero si la espiritualidad intrafamiliar termina siendo muy corta y reducida, pues ¿qué puedes esperar de que llevemos adentro, de que los chicos puedan llevar a su colegio, en su universidad, en su trabajo, en el encuentro con los demás, en el encuentro eclesial? El servicio, tiene que crearse una cultura de servicio. Hemos hablado de una cultura vocacional también, donde se hable de esto, de la experiencia que va a continuar para tu vida después. Y todo esto iniciará en la familia. Hermano, creo que estamos listos. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical que nos tienen preparado desde los controles. Gracias a todas las personas que nos siguen reportando sintonía. Un fuerte saludo y abrazo a nuestro director, el padre Oriel Concepción, a todos los voluntarios de Radio María. Muchísimas gracias, que Dios siga bendiciendo tu servicio. En esta segunda parte del programa vamos a dejar de lado ya el tema de la familia. Vamos a hablar un poco sobre la festividad, que ciertamente es mañana, pero inicia el día de hoy con las primeras vísperas de San Pedro y San Pablo. Un poquito sobre el Perpetuo Socorro de María, esta advocación que celebramos el día de ayer, 27 de junio, muy especial para nosotros los misioneros redentoristas. En la primera parte dialogamos sobre la realidad familiar, mes de junio en Panamá, mes de la familia, y pues con esto culminamos estas lecciones que hemos hecho para dialogar en junio sobre la familia. Hoy, como les decía, las primeras vísperas vamos a tener de San Pedro y San Pablo en su festividad, que será mañana, 29 de junio. El día de ayer celebrábamos los misioneros redentoristas a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, patrona de las misiones de los misioneros redentoristas. Es esta imagen, es un icono. Hay algunos bultos, pero la forma original ha sido un icono. Icono quiere decir una imagen, un cuadro. Actualmente este icono original se venera en la ciudad de Roma, en la iglesia de San Alfonso María de Ligorio, que se encuentra situada en una avenida que se llama Vía Merulana, entre San Juan la Mayor y Santa María de Letrán. Perdón, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. En el actual templo de San Alfonso existió una iglesia de los padres agustinos que se llamó San Mateo. Y ahí en San Mateo era donde se veneraba esa iglesia, donde se veneraba esa imagen en esa iglesia. Ya nos estamos trabando un poquito hoy, pero bueno. Entonces, esta iglesia se cae por un terremoto ocasionado en la ciudad de Roma, y posteriormente los padres redentoristas adquieren ese terreno y edifican la iglesia de San Alfonso, y hubo alguien quien recordó que allí se veneraba esta milagrosa imagen de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que había escogido como lugar ese espacio donde era la iglesia de San Mateo, pero actualmente era la iglesia de San Alfonso. Y bueno, después del diálogo y demás, el Papa Pío IX devuelve la imagen al lugar y la entrega a los padres redentoristas bajo el mandato de denla a conocer. Una imagen extraordinaria perteneciente a la colección de los iconos de la Virgen de la Pasión, como se denominan. Es decir, hay varios bastante parecidos, pero cada uno tiene sus particularidades. Es una imagen hermosísima, sin duda alguna, con rasgos orientales. Según la tradición, pintado alrededor del siglo XII en Creta. Y bueno, por múltiples razones es llevada a la iglesia, la imagen, el icono, a Roma, y termina allí. Un mercader que lo roba, que lo quería proteger, que se lo lleva, probablemente es lo que cuenta la historia un poquito, la tradición. Se lo encomienda a un amigo de él después de enfermar. El mercader que lo roba muere, el romano que lo tenía muere también, y es su familia, su esposa y su hija quienes se encargan pues de que pueda ser llevado a donde ella había pedido, en la iglesia de San Mateo, como ya mencionamos, actualmente el templo de San Alfonso María de Ligorio en Roma. Una advocación mariana muy querida. Bueno, yo creo que todas las advocaciones marianas son muy queridas y cada uno nos podemos identificar con alguna. Es la Virgen María, pues con otro título, con otro vestido, pero
En última instancia es esa misma intercesora que quiere seguir hablando por cada uno de nosotros, llevando al Padre nuestra petición, iluminando y bendiciendo también nuestra vida. María, Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Espero que todos hayan tenido buena fiesta, una memoria que es digna de recordar, sin duda alguna, nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Nosotros nos sentimos pues orgullosos también de ser redentoristas. A veces los planes no van como queremos. A veces, pues, no sé, las cosas como que no levantan cabeza en ciertas realidades, pero confiamos en ti, María, confiamos en el Señor. Tú, María, luz de la evangelización, pues no puedes olvidarte de nosotros, tus hijos, los misioneros redentoristas, que queremos seguir llevando la abundante redención. Así que yo les invito, una vocación a la que hay que tenerle cariño, sin duda alguna, extraordinaria. 29 de junio, celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el día en que se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. Todos los apóstoles han sido grandes, esos primeros testigos que el Señor escogió, y cada uno a su manera pues toma el camino de la misión evangelizadora para pues hacer manifiesto a Jesucristo, la experiencia de la resurrección, de su amor y de su misericordia. Algunos datos, digámoslo así, específicos, históricos de San Pedro y San Pablo. Son fundadores de la iglesia de Roma. Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas, como ya lo sabemos y nos lo narran los evangelios. Luego de la resurrección y la ascensión, Pedro asumió con humildad ser la cabeza de la iglesia, dirigir a los apóstoles de aquel momento, y se entregó a la experiencia misionera, guía a los discípulos para que mantuvieran viva la verdadera fe. Cristo es siempre la cabeza de la iglesia, pero estos pilares son los brazos, son las piernas, son la boca, son los ojos, son los oídos importantes de aquel momento. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión, como ya sabemos. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado, recobra la vista. Es reconocido como apóstol de los gentiles, un título, un apodo que él mismo se da, dado que su evangelización será diversificada dentro de estos grupos gentiles, y pasó el resto de su vida predicando el evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Expresa el Papa emérito Benedicto XVI en el año 2012. Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo, he luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. Papa Benedicto XVI del año 2012. En el 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, en nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo lo que Él nos pide. El Santo Padre explicó entonces que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y al mismo tiempo es un reclamo a las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios que Pedro profesó primero y que Pablo anunció a la gente, y en la caridad que está la iglesia llamada a servir en un horizonte universal. Ambos perecen en Roma, cuenta la tradición y la historia. San Pedro y San Pablo fueron detenidos, martirizados en la prisión de Mamertina, también llamada Tullianum o Tullianum, ubicada en el Foro Romano, es decir, en la antigua Roma.
San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando la iglesia durante la persecución hasta su martirio en el año 64 después de Cristo. Fue crucificado cabeza abajo a petición propia por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro, sobre la que está construida su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67, enterrado en Roma en la Basílica de San Pablo Extramuros. En la homilía del año 2012, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa emérito Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, precisó el Papa emérito Benedicto XVI. También en esa ocasión el Papa Benedicto va a hacer referencia a San Pedro y a San Pablo como un paralelismo opuesto a la hermandad dañada que presenta el Antiguo Testamento de Caín y de Abel. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes uno del otro, Pedro y Pablo harán mostrar el amor de Cristo y que a pesar de que no faltaron los conflictos en su relación, han construido un nuevo modo de ser hermanos, vivido según el Evangelio en un auténtico hecho posible únicamente por la gracia de Dios y del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Esto también lo comparte en esa ocasión el Papa emérito Benedicto XVI. Para nosotros, hermanos, sin duda alguna, pues son como unos hermanos mayores que nos han precedido, que nos han dado ejemplo y que hoy siguen haciendo patente la invitación de ellos para poder seguir a Jesucristo a la manera de ellos, dejándolo todo, entregándolo todo, predicando a tiempo y a destiempo, ofreciendo lo mejor de sus vidas. Implica un determinado sacrificio. Sin duda alguna no podemos seguir a Jesús con todo. Nos pide dejar algo a cada uno de nosotros. No será fácil, pero es a lo que estamos llamados. Hermanos, estamos llegando ya casi a la finalización de este espacio Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos. Hemos hablado sobre la familia, una palabra sobre el Perpetuo Socorro y sobre la festividad que hoy se celebrarán en las primeras vísperas para poderla celebrar mañana, el día de San Pedro y San Pablo. Para las parroquias que tienen como patronos a San Pedro, a San Pablo, nuestras felicitaciones, nuestra oración con ustedes, tenerles presentes en la celebración de la Eucaristía. A seguir trabajando, a seguir esforzándonos, hermanos, porque Jesucristo vale la vida, vale la entrega, vale el caminar, vale ese determinado sacrificio que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Próxima semana volvemos con más de Iglesia Madre y Maestra. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista, acompañándoles en este espacio Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos. Muchas bendiciones para todos, un fuerte abrazo, muy buenas tardes. Iglesia, Madre y Maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano, ayudando así a nuestro hermano, compartiendo con el Padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra, una madre que nos cuida y nos ama y nos ilumina en la palabra de Cristo, nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a la escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra.